Amo cuando viene esta mujer porque les voy a decir qué sucede en el estudio. Yo la presento, agarro mi té frío de la mañana, cruzo las piernas y me recuesto a escuchar. Entonces, para mí es una delicia, pero un descanso. Está con nosotros una de las más extraordinarias cronistas de la Ciudad de México, una gran historiadora, Premio Nacional de Periodismo, y es Ángeles González Gambio. Feliz de estar aquí, Marta. Te extraño. A ver, desde el 2010, la UNESCO declaró que la comida tradicional de México es muy importante para la cultura y la historia del mundo. Y ya es que patrimonio de la humanidad. Patrimonio inmaterial de la humanidad. A ver, Enrique Olvera del Pujol ha sido reconocido en las listas como The World's 50 Best Restaurants y muchos otros restaurantes mexicanos. ¿Y quién de ustedes no se va de viaje y ya no hay a la hora de regresar para comerte unos malditos tacos, unos frijoles o una maldita quesadilla? Así estaba yo después de 14 días en India. Quiero que me digan, ¿cuál es el platillo mexicano que más aman y que más extrañan cuando no se lo comen? No me lo vas a creer. ¿Qué? Yo es la tortilla y el frijol. En cualquier presentación, un tlacoyo, una memela, una tlayuda, un sope, lo que me digas que sea combinación arroz, frijol con tortilla, lo delicioso. amo. Bienvenida, querida. Muchas gracias, Marta. Prometiste que nos ibas a contar el origen, la historia de la comida mexicana. Sí. Fíjate, aquí no sé por qué se piensa que aquí se comía muy mal antes de que llegaran los españoles, que era básicamente maíz, frijol, chile, calabaza y jitomate. O sea, la famosa producción de la milpa, que ahora se ha comprobado que esos 5 ingredientes, la combinación de esos 5 ingredientes, es la dieta perfecta. ¿Qué es cuál? Que es maíz, en primer lugar, chile, frijol, calabaza y jitomate. Entonces, esa combinación de ingredientes tiene todos los nutrientes que necesita el ser humano, fíjate. Había muchísimas cosas más. ¿Y sabes por qué lo sabemos? Por las descripciones de los españoles. Hernán Cortés, en sus cartas que le escribe al rey, las cartas de relación, le describe el mercado de Tlatelolco. No lo podían creer, no lo podían creer. Hace una relación larguísima, pero dice el orden en que estaban. Dice, es más grande, es 2 veces la plaza mayor de Salamanca, que era una plaza muy grande. Dice, diariamente están alrededor de 60,000 gentes comprando y vendiendo. Dice, hay todas las mercaderías del mundo que uno no se puede ni imaginar. Es un orden total. Está por calles, entonces está la calle donde venden las pieles de animales, la calle donde venden muchos tipos de frijol, ¿no? La de los, ¿cómo se llama? Hortalizas, la de los, todo lo que se... fíjate, carne, que creen que no comían carne. Aquí había venado, liebre, un tipo de, ¿cómo se llama? De puerco espín. El guajolote es originario de México, que poco se sabe, ¿no? No había gallinas, eso sí. Y muchísimos peces, porque habitaban los lagos. Entonces, de los lagos había muchísima comida, ¿no? Entonces, la comida era muy variada, muy rica. Y también habla de que había lugares para comer, y que había como peluquerías donde rapaban cabezas. No, estaban impactados con el... Te voy a decir nomás, a ver un pedacito nomás lo que le dice. Cuando acaba por fin de describirle en muchas páginas todo lo que se venía en el mercado de Tlatelolco, dice, finalmente, que en dicho mercado se venden todas cuantas cosas se hallan en la tierra, que además de las que he dicho, son tantas y de tantas calidades que por la prolijidad y por no me ocurrir tantas a la memoria y aún por no saber poner los nombres, no las expreso. ¿Dónde estaba el mercado de Tlatelolco? En Tlatelolco. A veces ahora no sé, la Plaza de las Tres Culturas. Ajá. Bueno, ahí estaba. Todo el centro de ese espacio era donde sale la parroquia de Santiago, este templo barroco precioso. Todo eso era el mercado. Eran donde compraban también de Tenochtitlan, que también tenía sus mercados. Ok, entonces vamos a dividir esta conversación. Pre-españoles, post-españoles. Entonces, a ver, háblame empecemos con la lista. Ingredientes totalmente prehispánicos. El maíz. El maíz, ya dijimos el maíz, el frijol, el chile, el jitomate, el aguacate, los pavos, pavo real. Pero el maíz es mexicano. 100%. ¿El chile? 100%. Todo lo que te estoy diciendo es 100% mexicano. ¿El aguacate? ¿También? 100% mexicano. 100% mexicano. O sea, tú me estás diciendo a mí que en Japón
En el siglo III no había aguacate. No. Solo en México. Solo en México. Sí. Solo en México. La vainilla, Por supuesto. Claro, se los llevaban por todo el mundo y en muchas partes ahora producen más que nosotros. Bueno, oye, pero todos la los- vainilla, durante casi 3 siglos México fue el único productor de vainilla. Sí. Y en 1841 se lo llevaron. Así es. El jitomate, por ejemplo, les costó trabajo meterlo en la comida europea al principio, porque les extrañaba, ¿no? Pero cuando empezaron a descubrir, se volvieron locos. Bueno, la comida italiana se volvió... Claro. Gira alrededor del jitomate. Claro. ¿No? Le decían, no, era... Pero preciadísimo, pero al principio no, la gente no lo quería aceptar porque lo veía rarísimo. Bueno, todos estos productos. Bueno, ese chile que comiste en la India, que estuviste diciendo que fuiste a la India, Marta, Sí. ese chile es originario de México. Y llegó. Pero es que hubo un intercambio fascinante. Porque, por ejemplo, tuvimos mucho intercambio con Asia. Entonces, nosotros mandábamos nuestros productos y de allá nos mandaban productos. Aparte de todas las que llegaban por la famosa nao de China. ¿Qué era la nao de China? Eran varios barcos Ajá. que estaban todo el año cargando en Asia, todos los países de Asia, salía de Filipinas, llevaban ahí su mercancía. Y entonces esa flota venía en diciembre, una vez al año, y atracaba en Acapulco. Porque aparte traían las especias, Marta. Las especias. Esas volvían. Por eso Colón se descubrió América, porque iba buscando la tierra de las especias. Y bueno, nada más para terminar con los fun facts, el frijol, México produce 1.1 millones de toneladas al año de frijol. El estado de Zacatecas es el principal productor del frijol, que en náhuatl se dice etl, y que se cultiva en Mesoamérica. Desde hace 8,000 años existe el frijol. Pero no me lo van a creer, también se produce frijol en Brasil, se produce frijol en India, en Birmania, en China, en Estados Unidos, en Tanzania, en Kenia, en Argentina y en Uganda, para que se lo sepan, ¿eh? Y luego, vamos rápido con el chocolate, que México está entre los 11 principales productores a nivel global y aporta 6 de cada 1,000 toneladas de cacao que se produce en el mundo. A ver, ¿el cacao, Ángeles, es mexicano? 100%. Es que siento que tú a todos estás diciendo 100%, Ángeles. ¿Neta el cacao 100% mexicano? 100% mexicano. Tú ves los murales, fíjate, Marta. Ves murales en la zona maya y están tomando cacao en unas jícaras. Todo esto que te estoy diciendo es probadísimo científicamente. Ok, en náhuatl se llama chocolatl. ¡Qué precioso! Primo hermano de chocolate. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Aquí era una bebida para los nobles, los sacerdotes, no todo el mundo lo podía comer. Era una bebida. Era una bebida. No era un chocolate con leche no, y con nueces. No, mira. Delicioso. A ver. Aquí se preparaba con agua, muy espumoso, y se le ponían diferentes. Bueno, había algunos les ponían chile, otros los endulzaban con miel de abeja, ¿ves? O con miel de maguey. Había muchísimas recetas para saborizar el cacao, pero era en agua. Como en Oaxaca todavía el auténtico chocolate la gente lo toma en agua. En Nicaragua se come algo que se llama pinolillo. Ah, El pino en pinolillo polvito, ¿no? es maíz blanco tostado y le agregan semillas de cacao, canela, pimienta, clavo de olor, lo muelen y lo diluyen en agua. Claro. Yo Sí, creo que esa ¿no? de ser una bebida prehispánica. Ya. Ese pinolillo de Nicaragua. Oye, entonces, decías que el guajolote es también de origen mexicano, el conejo, comerse el conejo. Bueno, en el conejo pero a había ver, en muchas ¿qué partes del comían? mundo. Sí, Bueno. pero ¿qué comían? Mira, la gente del pueblo tenía, tú sabes que Tenochtitlan tenía una población de las más grandes del mundo, como 200,000 bueno, habitantes. ¿Por qué? ¿Cómo podían alimentar esa población tan enorme? Porque por las chinampas. Aparte de todo lo que les mandaban de la zona de Xochimilco, la zona chinampera, aquí en la Ciudad de México había chinampas, porque la Ciudad de México estaba rodeada de agua. Entonces hacían chinampas y la gente de pueblo vivía en sus chinampitas y tenía su milpa, su maíz, su frijol, su jitomate, su calabaza y todo. Con lo cual hacía sus tortillas, hacía su salsita y sacaba del lago un pescado y lo hacía asadito. Ah, una cosa muy importante, fíjate, aquí no se freía. Todo era o asado o como hecho barbacoa bajo el agua, hervido, pero no se cocía porque no había aceites.
no había grasas, vamos. Había la grasa de los animales, pero no era suficiente para... Entonces era una comida sanísima. La gente aquí era muy sana. Eso impresionaba a los españoles, que eran sanos y fuertes. Y se curaban con toda la herbolaria. En los mercados también había zonas de herbolarios, donde te preparaban ungüentos y jarabes y una bola de medicinas y te daban... Bueno, Cortés tenía un médico indígena. Hernán Cortés, de lo bueno, se dio cuenta que lo que sabían de conocimientos. Y ya, porque aquí había muchas clases sociales. No había los del pueblo, había luego que eran los que tenían los oficios, los que hacían la plumería, los que hacían el barro, los que hacían el barro más fino, como ahora, ¿no? Había de todo, ¿no? Y después venían los comerciantes, los grandes comerciantes, los pochtecas que iban por todo Mesoamérica, porque sabes que Tenochtitlan llegó a controlar hasta Centroamérica. Tenía entonces un imperio impresionante. Su libro de tributos es una maravilla, Marta. Se llama la película de tributos, porque como sus letras eran pinturitas, entonces están pintados todos los tributos que les mandaban de todo el país. Entonces una cosa maravillosa. Del sureste les mandaban cacao, plumas preciosas para los penachos y los escudos, ¿no? De los guerreros. Les mandaban jade, oro, todas esas cosas que hay solamente allá. Y así de cada zona del país mandaban los tributos. Entonces aquí había una variedad, era, ¿qué te puedo decir? El gran mercado del mundo. Te digo que lo comparaban los españoles, decían que no había una cosa así en España, ¿no? Y luego venía la comida de la nobleza. En el Palacio de Moctezuma se cocinaban diarios, según la descripción de Bernal Díaz del Castillo. Ese es un gran cronista, fíjate, que es divertidísimo leerlo. Uno pensaría, ay, no, qué horror, no. Se llama La historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y te va describiendo todo, te lo cuenta como si te lo cortara Marta de Baile, como chisme, divertidísimo. Son capítulos cortitos. Entonces te cuenta la descripción cuando llegan aquí a Tenochtitlan y la ven desde arriba, ¿no? Se habían descrito, pero cuando la ven en esa ciudad, que salen de templos, o sea, pirámides impresionantes, palacios, en medio del agua, cruzada por canales, por las que surcaban cientos de canoas. Bueno, una cosa como, entonces lo comparan con las descripciones de las ciudades de los cuentos de Amadís, ciudades de fantasía. No podían creer que había una ciudad así real. Entonces, estaban impactados, ¿no? Y cuando la empezaron a conocer, pues, cuando vieron ese mercado, el lujo con el que vivía Moctezuma, ningún gobernante en Europa tenía entonces el lujo. Le preparaban diario 300 platillos en su palacio porque comían como 1000 gentes. 300 platillos. Comían los sacerdotes, comían los guerreros de élite, tenía muchas esposas, muchas concubinas, ¿no? Entonces, había un gentío tremendo, era enorme. Es lo que era el Palacio Nacional, pero más grande. Abarcaba lo que también la Suprema Corte de Justicia, era gigantesco. Y entonces, antes de comer, él pasaba por ahí viendo y le iban diciendo que era cada cosa, venado, esto es conejo, esto es ajolote, tal, esto es en salsa verde, este es con mole, esto es con... Se llamaba moli. Entonces él escogía como 30 cositas que le llevaban en pequeñas, como degustaciones, digamos. Y entonces pasaba donde comía, se sentaba en su silla ¿has visto los dibujitos? Es un tronito hecho de tule, precioso, ¿no? Con pieles, por supuesto, muy elegantes atrás, cubriéndolo. Y entonces, le ponían braseritos para que no se le enfriara la comida. Fíjate qué delicatez. Tenía unos músicos ahí por si quería música. Y sus principales, digamos, gobernantes, asesores, estaban aquí atrás de él por si quería comentar algo, en fin. Y le llevaban, fíjate, una jícara con agua y un pañizuelo blanco, dice Cortés, para que se lavara las manos y la cara antes de comer. Que los españoles, que se bañaban una vez al mes, imagínate nada más. Entonces ya le van trayendo sus platillos, él comía todo delicioso, comentaba algo con estos, le bailaban ahí su grupito que tenía. Y cuando terminaba, dice, le llevaban un cañito de oro, pintado de oro, relleno de una cosa que llaman tabaco, perfumado con liquidámbar, y un tazón de cacao espumoso. Entonces se tomaba su cacao espumoso y fumaba su cañutito de oro con su tabaquito, así como ustedes, dice, y se adormecía. O sea, se echaba una siestecita. Estamos hablando 1520, siglo XVI. Ok, siglo XVI. ¿Ya existía el mole? No, ellos hacían una cosa que le llaman moli,
pero no es el mole que conocemos. Ok. Era una salsa realmente, con jitomate, chile, seguramente hierbas y todo. Pero no es el que conocemos, pero ya existía la palabra mole. Igual que los tamales, había tamales, pero no eran los de ahora que tienen manteca, pero sí existía. Bueno, pero entonces era una comida muy refinada, porque viste la cantidad de ingredientes que hay, ¿no? Que había aquí. Pero eran hierbas, jitomate, aguacate, frijol, Sí. maíz, Bueno, ¿qué más? Carnes, La vainilla, bueno, carne de aves, porque comían venado. calabacitas y párale de contar, y hierbas. Y hierbas. Sí. Eso, pero en el Palacio Moctezuma, aparte había, sabes que muchísimo pato, como había tantos lagos, Ah, claro, Sí, había había mucho muchas pato. recetas de pato. Fruta. toda la que te puedas imaginar, porque imagínate, la Marisa Calderón de la Barca, cuando vino a México, dice en sus cartas que manda, ya sabes, a la familia Boston, dice, en México el postre cuelga de los árboles. Qué bonito. El Fíjate postre qué cuelga de bonito. los árboles. Entonces, fíjense que ahorita estábamos hablando justamente con el doctor Diego Angulo, que es gastroenterólogo, que si algo le cuesta trabajo al cuerpo digerir es la grasa. Entonces nosotros teníamos una dieta espectacular. Sí, Todo ¿Hasta era qué? asado, Sí. todo era cocido, Sí. todo era a las brasas con leña. Así Y es. llegan los españoles. Y tráscatelas. Tráscatelas. Los españoles extrañan espantosamente, ¿sabes qué? Sus embutidos, sus chorizos. Claro. Entonces empiezan a traer, lo mismo que traer es que lleguen puercos, el aceite de oliva, su vino, pero también reses, porque ellos estaban acostumbrados a tomar sus quesos. Entonces traen reses. Entonces los reses es la carne de res, que aquí no existía, pero también es la leche. Y de la leche, los quesos, la crema, todas esas cosas. Pero de los cerdos, obviamente, sale la manteca cuando los fríen. Y entonces aquí, el pueblo mexicano, que era tan sano, descubre la fritanga. Ay, no, Descubre es que ahí es donde nos llevó el diablo, Ahí nos llevó el cuentavientes. diablo, exactamente. Estábamos muy bien antes de los españoles. Descubren la freidera de todo. Y entonces, claro, ven que su tlacoyito, que lo hacían sobre el comal, si lo fríen con la manteca, agarra otra. Entonces eso nos hundió. Eso, y el trigo, por supuesto. El trigo, claro, el no había azúcar. trigo aquí. No había trigo ni había azúcar. Entonces, a la hora que llega aquí el trigo y el azúcar, pues imagínate, los panes, y luego aquí se va desarrollando pues una panadería impresionante, porque no nos fascina el dulce. Ahora somos de los países del mundo que más azúcar consumen. 100%. Todo, y todo es dulce, todo es dulce. Oye, estoy traumada. No había azúcar. No, No había trigo. No había carne roja. no, Y no había aceite. Ni queso. no. Ni había, Ni leche. ni había borregos o corderos, no había. Todo eso también llegó. Las cabras, todo. De ese tipo de animales llegaron aquí. Y entonces empezó a cambiarse la dieta. Completamente. Porque, y luego, súmale a eso, cuando empiezan a llegar las especias de Oriente. Entonces tienes aquí una riqueza de ingredientes. Y acuérdate que también trajeron muchos esclavos de África. Y esos esclavos de África también traían sus semilletas de cosas. Dicen que la sandía, que puede haber venido de África, y algunos productos que se piensa que vinieron de Europa, parece que los trajeron los africanos. Y sus maneras de cocinar, que también había. Pero ¿qué pasa todo eso? ¿Dónde se va a empezar a mezclar todo eso? Al poco tiempo de la llegada de los españoles, bueno, vienen órdenes religiosas con ellos, ¿no? Los dominicos, los agustinos, y empiezan a evangelizar a los indígenas. Pero un día dice el arzobispo, oigan, pero ¿saben qué? Necesitamos monjas. Porque estaba habiendo matrimonio, estaban haciendo niñitas españolas o mestizas, y pues, tenían que educarlas a alguien, no había escuelas, por supuesto, no había nada. Entonces tienen que poner monjas para, ¿no?, educar a las niñas en la cristiandad. Ah, sí. Entonces llegan las concepcionistas. Y aquí los conventos se empiezan a nacer, a salir conventos de monjas, porque las mujeres se dan cuenta que es buenísimo ser monja, porque fíjate aquí las monjas, porque si no dependían del papá, o del esposo, o del hermano, y ellos decidían su vida en todo, comenzando por el papá, les escogía el marido y todo, ¿no? Pero si te ibas de monja, le decías a tu papá, dame mi dote, porque voy a casar con el Señor. Entonces entraban al convento con su dote. Como eran muy ricas, se hacían su casita en el convento. Entonces vivían en su casita con sus sirvientas indias y con sus esclavitas negras.
yo vi un acta de notarial en que Sor Juana vende a una esclava negra que heredó de su hermana. Bueno, entonces, y se dedicaban a lo que les gustaba. Entonces, una les gustaba la música, entonces se dedicaban a la música, ¿no? Y hacían sus tertulias. Ahí otras monjas les gustaba, como Sor Juana, la literatura, tenían su biblioteca ahí y todo. Y a otras les gustaba la cocina. Entonces, imagínate estas mujeres que con todo el dinero del mundo, sin nada que hacer, y todo ese servicio que las apoyaba, las negritas y las indias, empiezan a mezclar esos ingredientes. Y ahí empiezan a hacer la cocina mexicana. Ahí nace el mole. Se dice que en el convento de Santa Clara. En el convento de Santa Clara, Sí. de mano de las monjas. Eso. Porque aparte, esas sus ayudantes sabían cómo usar los ingredientes prehispánicos, ¿no? Las indias. O sea, no, el chile lo molemos así, en la cajita, y le daban al metate, no había licuadoras, ¿verdad? Entonces empiezan a surgir esos platos prodigiosos de la comida mexicana, sobre todo ya en el siglo XVII, XVIII, cuando el barroco, yo digo que no hay cosa más barroca que un mole. Hay moles que tienen 28 ingredientes, que no lo puedes creer todo lo que mezclan sabores dulces, amargos, salados, el que me digas, y el resultado es prodigioso. Pero porque fueron años de experimentación. Ay, si le ponemos, a ver, vamos a ponerle canela. Pues sí, ¿verdad? Esta cosa. Y le ponían la canela. Oye, pues sí sabe bien. Chocolate. Pues no lleva hasta chocolate. Sí, claro. Está chocolate, chile, canela, plátanos negros. Un mole es una cosa de locura. Y entonces ahí se va forjando la cocina mexicana. Y sí, ahí es el nacimiento realmente de la cocina mexicana. Es una cocina mestiza, no es una cocina indígena como creemos. Y esa comida tradicional mexicana, lo que tú mencionabas, todas ya han sido con el toque, digamos, por ejemplo, tú al tacoyito o un sopecito, pues sí, el maíz, el chile, el jitomate, pero le pones cremita, le pones cebolla, que trajeron los españoles. Queso, que también trajeron los Quesito, que trajeron los españoles. Entonces, lo que pasa es que aquí se hace una interpretación prodigiosa de todos esos ingredientes, ¿no? Y se juntan, se fusionan las comidas porque aparte cada una aporta su tradición culinaria, ¿no? Entonces, Pero es mestiza. Es mestiza con ingredientes muy fundamentales. Oye, y prehispánicos. si antes cocinaban a las brasas Ajá. o cocían, ¿qué técnicas de cocina agarraron de los españoles? Bueno, pues freír. La freidera. La freidera, totalmente. La freidera, la panadería, ¿no? Que esa te digo, fue importantísima. Cuando subieron el pan también les gustó. Y cuando vieron que se le ponían azúcar y canela y vainilla y lo mezclaban, ya saben, un bizcochón. Uf. Oye, pero eso es precioso. Alguna vez nos contaste que Porfirio Díaz es el que trajo la mantequilla a México. Bueno, porque trajo a los franceses. Bueno, los franceses traían sus costumbres también. Sí, porque esta es la primera fase de la cocina mexicana, pero después vino lo que comentamos del afrancesamiento, del que hablamos mucho la otra vez, que te encantó lo del agua con hielo y el pan con mantequilla. Que eso fue de Porfirio Díaz. Sí, claro. No, cuéntaselos rápido. Sí, bueno, claro que cuando llegan Porfirio Díaz, la Carmelita, la esposa, que era una mujer muy afrancesada, muy sofisticada, le dice, oye, pues ya tú quieres ser la modernidad y todo, entonces, ¿sabes qué? Hay que traer cocineros franceses aquí a Palacio Nacional para que nos hagan comida francesa, que es lo que comen la gente rica que pasa temporadas en Francia. No le vamos a dar aquí tlacoyos. ¿No? Y entonces traen a los cocineros franceses y que van a empezar a abrir sus restaurantes, porque hay tantos y muchos ricos los contratan en sus casas. Y entonces estos le dicen, oiga, pero espérense, aquí nos faltan algunas cosas, ¿verdad? La mantequilla. A ver, den la leche y la crema y te ponen. ¿Quieres la mantequilla? Ya verán. Ahí está la mantequilla. Pero la traen los cocineros franceses que se vean cómo hacerla. La bechamel, la salsa, todo el bouillon, todas esas cosas que van a cambiar de alguna manera la comida mexicana. Un bouillon relleno de mole es delicioso, pero el bouillon lo trajeron los franceses. Yo ya había aquí el pan, pero por el hojaldre, ¿no? Ellos van a enseñar cómo se hace el hojaldre. Todas esas cosas más sofisticadas son gracias a los cocineros franceses. Pero a ver, los tacos, el sope, el tlacoyo, ¿quién lo inventó? No, bueno, esa es una herencia desde la época prehispánica. Eso ya se comía aquí, pero lo que decimos, sin O sea, quesito, sin Moctezuma la crema. taqueaba. Ay, yo creo que sí. Bueno, el taco, fíjate que el taco no se menciona. Lo deben de haber comido, porque ha de haber sido, pero lo que pasa es que ha de haber sido algo tan, digamos, tan ordinario que los españoles no se les ocurrió describirlo como un platillo Claro. especial de aquí, ¿no?
Pero de alguna manera, fíjate, dicen que hay la teoría de que el primer, digamos, taco de carnitas se comió en un banquete que dio Hernán Cortés después de que había triunfado y todo, ¿no? Estaba en Coyoacán y para festejar. Mientras limpiaban Tenochtitlan, de los cadáveres, de todo para establecer aquí la ciudad, ¿no? Se fue a Coyoacán, ya sabes, con la Malinche y todo. Y entonces hizo un banquete y entonces había puercos, entonces ya frieron los puercos y las mexicanas hicieron sus tortillas y entonces es lo que se dio, porque todavía no había pan, acababan de llegar, todavía no había trigo ni nada, ¿no? Entonces con las tortillas hicieron sus tacos. Entonces hay esa teoría de que ahí se debe originar el taco de carnitas. ¡Qué joya! Bueno, y gracias a las monjas, porque se inventaron el mole, quién sí. sabe cuántas otras los cosas chiles más. en nogada y todas esas cosas sofisticadísimas fueron las monjas. Porque son platillos, tú los has hecho en tu casa de una paciencia. No, hijo, es un infierno. Que la repostería y la panadería y el rompopiso alcanzaron grandes aquí niveles, porque hay una cuestión muy interesante, fíjate, que el barroco, para pegarle el oro, le tenía que poner clara de huevo. Entonces, pues se les daban las monjitas, porque estaban haciendo su altar para su iglesia, ¿no? Y dice, padre, necesitamos una cosa así de claras. O sea, a ver, niñas, a sacarlas. Y los huevos, pues vamos a ver qué hacemos con ellos. Entonces inventaban panes, inventaban postres, dulces, la natilla, esto y lo otro, el rompope. Y así se fue desarrollando toda una repostería, ¿no? Fina y panadería fina, porque tenían ese exceso de yemas que tenían que aprovechar. Oye, y nada más dime una cosa, ¿quién trajo las gallinas? ¿Los españoles? Los españoles. Bueno. Ay, no te mencioné en la comida mexicana los insectos, que ahora ya se probó que son un alimento de una nutrición. ¡Puf! Sí, bueno, son altísimos en proteína. Los de maguey, yo no sé a ustedes, pero sí. A mí se me hace una. Y los escamoles, madre mía. Bueno, pero mira, los españoles trajeron trigo, ovejas, puercos, reses, cabras, aceite de oliva, vino, vinagre, azúcar, ajos, cebolla, bueno, los quesos, la leche, arroz, fíjate. El arroz hay una discusión si llegó por la nao de China o lo trajeron los españoles, que lo habían, digamos, heredado de los árabes. Porque te acuerdas, como España estuvo conquistada tantos años por los árabes, entonces también hay muchas cosas que asumió la cocina española, que en realidad era árabe, ¿no? Como la cebolla, como el ajo, eso lo agarran de los árabes, y el arroz, pero hay quien dice que lo trajeron en la nao de China, pero bueno, eso es lo de menos. Aquí se nacionalizó de una manera. El punto es que aquí tampoco el arroz es de aquí, ni había aquí. No. Oye, Ángeles, qué alegría hablar contigo siempre, qué joya. Muchísimas gracias.